En lo que va del año, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, se perdieron por el COVID 925,490 empleos. En el peor momento, la pérdida neta era de 1.1 millones de empleos, se lo recuerdo. Se ha venido recuperando. De hecho, durante la pandemia se han perdido básicamente en la última parte de la pandemia trabajos permanentes. Y si lo vemos a 12 meses, tenemos una caída de unos 889,000 puestos de trabajo. Es decir, se han perdido 4.4% de puestos de empleo en el último año. Para hablar de estas cifras, tengo en la línea a mi admirado y querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Carlos, buenas noches. David, muy buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por la invitación al programa. Querido Carlos, a ver, ¿cómo leer las cifras de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social? Verlas en varias dimensiones, a un año, durante el año y durante la pandemia. Pues yo diría, David, una forma de leerlas es ver lo que ha ocurrido en 5 meses. En 5 meses se destruyeron o desaparecieron un poco más de 1.100.000 puestos de trabajo. Eso, si lo ponemos en contexto, David, quiere decir que en 5 meses desaparecieron casi los mismos empleos que se crearon en 2 años. Entonces es bastante preocupante. Me parece que que si bien es cierto que quizá ya vimos el peor mes en destrucción de trabajo, yo creo que todavía veremos en el agregado que se van a destruir algo más de empleos este año. Hay que recordar que diciembre es un mes que estacionalmente siempre se pierden empleos. Nosotros estimamos que este diciembre se pueden perder unos 400,000, de tal manera que en el año completo me parece que se pueden perder entre 1.400.000 y 1.500.000 empleos formales, David. Ahora bien, los datos del mes pasado pues hablan de que ya se paró la caída en el empleo, aunque es prematuro y diría yo irresponsable hablar en términos de que hay recuperación en el empleo. Concuerdo contigo, David. Si vemos que se han perdido 1.100.000 empleos y al parecer hay evidencia que en agosto se han creado 3 o 4.000, quiere decir que todavía estamos en el neto con pérdidas muy grandes. Yo creo que lo que nos queda es una recuperación muy lenta y si no se toman medidas para hacer que México logre mayores niveles de crecimiento e inversión, yo creo que vamos a recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de que empezara la pandemia, posiblemente hasta el año 2024. Esas son nuestras estimaciones. A ver, aquí yo creo que es relevante algo. El detenerse la caída, porque iba a decir recuperación, pero no, si en julio se habrían caído 4,000 puestos, porque hay quien dice solo 4,000, no, son 4,000 tragedias familiares, ¿no? Te habla de que pues, sí hay un gran esfuerzo de la iniciativa privada, pero no alcanza el esfuerzo de la iniciativa privada para recuperar el empleo. No alcanza. En primer término, pues hay muchas empresas que han desaparecido, ¿no? Lo vemos en el registro de empleadores del MIN. Posiblemente 500,000 empresas ya han desaparecido, entonces ahí simplemente ya no se puede hacer nada. Y luego hay empresas que no han desaparecido, pero que no tienen ya el flujo de efectivo para seguir enfrentando la nómina. Por eso, lo que hemos hablado todavía en otras ocasiones, David, me parece que debería de hacerse lo que se ha hecho en muchos otros países, Alemania entre ellos, de implantar una política de protección al empleo donde el Estado subsidia parte de la nómina, ¿no? A cambio de que se mantengan esos trabajadores, el Estado subsidia parte de esa nómina y eso ayuda a prevenir más pérdida de empleo, ayuda a prevenir que más personas caigan en pobreza, ayuda a mantener la capacidad productiva del país y por lo tanto puede ayudar a tener una recuperación más sólida, ¿no? Pero parecería que el discurso del gobierno es ya salimos. Esas cifras que da el presidente y que allá hablo de primero de 15, luego de 20, ahora va en 30, que son unas cifras que
al menos yo, y te lo pregunto porque yo nunca las he visto, que hay un corte diario o casi diario de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social para poder hablar en términos casi diarios, ¿no? No, no, en Parecería... efecto, las cifras no son públicas, ¿no? Supongo que es información que ellos manejan. La información pública es mensual, lo Ujú. que, pero aún con estas cifras que se empiezan a dar estos cortes semanales, pues quizá indicarían Yo me quedo en ya, presuntos cortes semanales. Yo no sé que el Seguro Social tenga... Me no, yo sorprendería que tampoco. tuviera una capacidad de hacer cortes diarios a nivel nacional con una información tan fraccionada como es el número de altas y bajas de afiliados al IMSS. Bueno, creo que perdimos a Carlos Serrano. A mí me sorprende, o sea, a mí honestamente esa me parece una información difícil, pero tampoco habla de mucha recuperación. Supongamos que si se mantuviera este ritmo, faltarían como 2 años para recuperar el empleo, suponiendo que ese ritmo fuera. Me preocupa por el otro lado, esto que bien dice Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, que se requiere un programa de protección al empleo. Desgraciadamente, yo veo que este programa de protección al empleo choca frontal y directamente con la decisión del gobierno de que ya vamos bien, de que ya se arregló, que mejor hablemos de Lozoya, de Calderón y de Peña Nieto, en lugar de hablar de este tema. Te decía, querido Carlos, ya recuperamos la llamada, que el gobierno, al menos en el discurso presidencial, cree que no se necesita hacer nada más y que la recuperación está llegando sola, como digo yo, recuperación tipo animalitos del campo. No, a mí me parece que sería apropiado, David, tener políticas fiscales contracíclicas, sobre todo que vamos a ver lo que estamos viendo es que la demanda agregada va a permanecer de mucho tiempo, la oferta se puede recuperar más rápido y en ese sentido la política fiscal puede ser más efectiva y como te decía, eh, aún si empezamos a oír cifras de que se recuperan 10, 15, 20 mil empleos, pues ante un panorama tan triste como la desaparición de 1.100.000 empleos, pues quiere decir que todavía estamos muy adentro del pozo, ¿no? Para salir falta mucho, ¿no? Y entonces, O me sea, es que ese parece que, ritmo serían por lo menos 2 años para recuperar el empleo que teníamos antes de la crisis. Son 2 años y medio. O sea, si dices, vamos a ese ritmo, exactamente, al son menos dos años años y y medio, medio. ¿no? Y eso sin crear ningún nuevo empleo. Es decir, regresar al nivel que teníamos previo a la crisis. Es una barbaridad aún así. Aún así, porque además en esos 3 años van a haber más jóvenes entrando al mercado de trabajo, como dices, estaríamos recuperando el nivel de hace 3 años, no en el que deberíamos de estar. Y creo que aquí lo fundamental, David, aparte de estos apoyos de corto plazo, me parece que es tener un entendimiento que la única forma efectiva de crear empleos es con inversión. Y para ello Sí. necesitamos lanzar señales de respeto al marco jurídico, de que aquí no se cambian las reglas del juego, ya ha empezado el partido, que no se van a aceptar decisiones de inversión ya tomadas, etcétera, porque de lo contrario, pues vamos a ver un equilibrio de menor inversión. De hecho, pues ya tenemos que la inversión del país está por debajo del 20%. Eso nos quejábamos cuando estábamos en 22, que no era suficiente para crecer. Caer debajo del 20 nos puede llevar a una situación de muy bajo crecimiento y sobre todo de baja creación de empleo. Entonces, me parece que parte de la solución es llevar ese entendimiento de que hay que promover la inversión, porque sin inversión no va a haber creación de empleo. Pero además, pues la inversión lleva prácticamente año y medio cayendo. Sí, eso es lo que es particularmente preocupante. Obviamente se ha caído muy fuerte en la pandemia, pero más preocupante es lo que señala. Llevamos año y medio, mes tras mes, viendo cómo la inversión cae. Y a diferencia de otros componentes del PIB, la inversión preocupa porque no solo afecta el crecimiento en ese momento, sino afecta la capacidad de crecimiento hacia el futuro, la capacidad de crecimiento estructural de la economía. Es urgente revertir esto, si no, pues, podemos estar condenados a muchos años de crecimiento más malo del que ya teníamos, que no era un crecimiento para sentirnos orgullosos, ¿no? Pero este sexenio, a ver, ¿cuál es la estimación de ustedes en BBVA
en torno al crecimiento del sexenio? Pues lamentablemente pensamos que con la caída tan fuerte eh, que vimos este año, y además no hay que perder de vista que la pandemia ya tomó a México en recesión. México ya había decrecido. Sí, 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 no estábamos muy bien y se nos fregó la rodilla. Ya estábamos mal y Exactamente. solo nos Ya pusimos estaba más mal. graves. Es correcto, ¿no? A diferencia de otros países, aquí ya nos tomó una situación de mucha debilidad y entonces nosotros estamos estimando que recuperar el PIB que teníamos en el 18 no va a ocurrir sino hasta el año 2024 o 2025. O sea, estamos, o sea, de acuerdo con su estimación, este sexenio está perdido en materia de crecimiento y el 2.4 que traía el periodo neoliberal, como les gusta a ellos llamarlo, pues va a ser un alelo lejano. Sí, que como digo, tampoco era algo para sentirnos orgullosos, es insuficiente, pero puedo decir que crecimientos menores a eso son realmente trágicos. Se podría cambiar, no es algo que esté escrito en piedra, David, pero habría que hacer cambios muy significativos, entre otros, estos que decíamos de fomentar la inversión, entre otros, me parece que habría que cambiar el modelo de negocios de Pemex para que deje de ser una presión tan fuerte a las finanzas públicas. Y Bueno, pueda yo ahí tengo la reactivarse teoría, perdón que te pública. interrumpa, que cambiando a Sí. la secretaria de Energía se recuperaría la inversión en el sector energético. Pues Nada más la es señal, que nada más la señal de que puede haber alguien con que se pueda hablar, sería un cambio de señal. Pues es que yo creo que sí es fundamental cambiar el rumbo en el sector energético y en particular con Pemex, porque de lo contrario va a seguir siendo un lastre para el crecimiento. Tienes toda la razón. Querido Carlos, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Otro regreso, que estés muy bien. Muchas gracias Hasta por la luego. invitación.